sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Dopamina, el neurotransmisor que nos da la felicidad pero también nos la quita. Pero no solo eso, sino que la dopamina también interviene en una cantidad de procesos, tales como la memoria, el aprendizaje, el control del movimiento o incluso la recompensa cerebral, ese mecanismo que hace que repitamos una conducta una y otra vez, y es en parte en la que se basan las adicciones. De hecho, ciertas adicciones son progresivas, como un escalafón. La primera vez que se prueba la cerveza a casi nadie le gusta, o sea, le amarga, o qué decir de el vino a palo seco, sin ningún tipo de mejorante. Y a medida que se avanza en este escalafón, pues por ejemplo, no sé, con los licores más fuertes, llegando incluso hasta el orujo o absenta a palo seco, pues en el caso de las adicciones cada vez se necesita una dosis más alta, pudiéramos decir, o descarga de esta dopamina o neurotransmisor. Sí que es verdad que el alcoholismo en concreto es un caso muy complejo, pero bueno, luego hablaremos algo de las adicciones y su relación. Pero la dopamina no se queda solo ahí, sino que influye en numerosas otras funciones fuera del cerebro, como la motilidad gastrointestinal, la liberación de hormonas, la presión arterial e incluso en la actividad de las células del sistema inmune. Los últimos estudios han revelado que el hecho de querer sentirse bien, más allá del típico efecto placebo, pueden ser totalmente beneficiosos. Es decir, la salud está también en esa forma de querer sentirse bien, más allá de cómo uno se sienta, ese ánimo, ese intento de conseguir dopamina. Y en cada persona es un mundo. Unos segregan dopamina simplemente por ver deporte, no practicarlo, sino por verlo. Otros simplemente por tomar su comida preferida. Otros simplemente con estar pensando en que cuando lleguen a casa no va a tener a ese jefe o a esa persona vampiro psíquico que le está consumiendo la energía o le está siempre dando con el látigo. De hecho, además existe una especie de rangos y todo depende del contexto, claro. ¿Cómo decirlo? No es lo mismo estar gritando la canción favorita de tu grupo de metal extremo black metal noruego en su concierto o en su último concierto o gira de despedida que en un entierro. La dopamina no solo ha sido considerada como la molécula de la felicidad o una de ellas, sino la molécula del amor, puesto que proporciona ese placer, esa relajación que intervienen en muchos de los contextos amorosos, desde la pareja a la familia o cualquier otro contexto similar. Por otra parte, hemos dicho que interviene en el aprendizaje, pero en cierta medida también interviene en la memoria. Ya hablamos en los primeros episodios sobre la memoria, como ese enigma de cómo se produce la memoria en el cerebro. Y comentábamos cómo esta asociación que existe entre el placer y la memoria es, digamos, una parte importante. Es decir, los recuerdos se conservan mejor cuando ocurren procesos placenteros o procesos que queremos recordar, o un evento que nos gustó especialmente. Todo esto se debe porque la dopamina consigue o fomenta que tanto la memoria como el aprendizaje vayan asociados a estas emociones, puesto que la dopamina interviene en la zona accumbens, que es esa parte del cerebro muy implicada en el control de las emociones, que comunica con zonas encargadas de la memoria, como pudiera ser el hipocampo. Además, esta información se retiene durante más tiempo.
Por otra parte, la cantidad de dopamina que segrega el cerebro da información sobre su personalidad. Las últimas investigaciones sostienen que la dopamina podría estar relacionada con rasgos de personalidad como la inseguridad, la cobardía o incluso el grado de extroversión. Se ha medido la cantidad de dopamina en la amígdala cerebral, que es la región del cerebro relacionada con las emociones de diferentes tipos como la ira, el placer o el miedo. Y esto, la concentración o cantidad que hay de dopamina en la persona, condicionaría si esta persona es más tranquila o insegura o si tiene predilección por las emociones fuertes. Vamos, que de alguna manera esas emociones tendrían que ver con algo bioquímico. De hecho, la depresión a veces es difícil de justificar que se trata de algo químico. Por ejemplo, es habitual que cuando alguien sufre depresión oiga frases como «ánimo, hay que intentar ponerse mejor». Y eso puede ser cierto en algunas ocasiones, pero es más raro que alguien diga «vaya, tu cerebro no está segregando suficiente dopamina. Esta química de tu cerebro, qué mal se porta, ¿no?». Es decir, se intenta expresar de alguna forma como si se tratara de tu voluntad y no como algo físico-químico o bioquímico, llamémoslo como queramos. Además, la dopamina está relacionada con muchas enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Cuando tenemos un exceso de dopamina, puede aparecer esquizofrenia, trastorno bipolar o algunas otras patologías. Y cuando la dopamina disminuye en exceso, aparece, la depresión, el trastorno por déficit de atención, e incluso la hiperactividad, y otras enfermedades menos conocidas como la enfermedad de Huntington y la neurodegeneración asociada al VIH-1. O quizás una de las más dañinas cuando hablamos de déficit de dopamina sea la enfermedad de Parkinson. Ello es debido a que la muerte de las neuronas que producen dopamina en una región concreta del cerebro, denominada sustancia negra, implica el control de la actividad motora, con lo cual los síntomas que presentan los pacientes que sufren Parkinson desarrollan esta incapacidad para realizar su actividad motora con regularidad o con normalidad. A pesar de que actualmente no existe una cura contra el Parkinson, muchos tratamientos permiten mejorar los síntomas y se están llevando avances relacionados con esta relación entre la dopamina. Entre estos avances se encuentra el fármaco levodopa, que es un precursor metabólico de la dopamina. Es decir, si usted no la genera, intentemos crearla químicamente. La definición de adicción como un hábito muy fuerte se aplica al uso de cocaína, anfetaminas, opiáceos, alcohol, nicotina, marihuana, barbitúricos, benzodiazepinas, cafeína, alimentos ricos en energía y tal vez juegos de azar y otros comportamientos. Esto que parece una lista o una ristra así de cosas que todo el mundo tiene en mente, no siempre es así, es decir, hay algunas cosas que no tienen por qué ser una adicción. Para que sean una adicción tienen que aparecer ciertos criterios. Pero en el caso de las adicciones, en cada caso, la recompensa activa el sistema de dopamina, lo que provoca una ráfaga de disparo o un nivel equivalente de dopamina. Una reciente investigación publicada hace unas semanas expone que el futuro es ahora para la medicina genómica de precisión, para tratar la adicción como una modalidad de primera línea, induciendo una especie de regulación de esta dopamina vía genética, sobre todo en lo que ellos denominan el síndrome de deficiencia de recompensa. En definitiva, en esta era genómica de la medicina de la adicción, la planificación ideal del tratamiento comienza con la detección genética para determinar los antecedentes neurogenéticos de las personas que presentan este síndrome de deficiencia de recompensa o SDR. Pacientes que sufren de adicciones tanto de sustancias como conductuales, de sustancias a una sustancia química y conductuales a ver pornografía, por ejemplo. Y otras adicciones de salud mental o comórbidas que presentan trastornos que comparten la similitud neurobiológica de la disfunción de la dopamina, son candidatos ideales para las soluciones que presentan en este artículo, de alguna manera abordando la causa en lugar de los síntomas. Es decir, los autores, Elizabeth Gilley, Boyd-Rat, etc., tienen en mente que se trataría más de un perfil genético que de abordarlo todo solo con sustancias químicas.
Por su parte, Emily Peck, Sarah Jones y otros muchos autores publican un artículo titulado «La sinaptogirina 3 previene la adicción a la cocaína y los déficits de dopamina». El artículo también fue publicado hace unas semanas. La sinaptogirina 3 es una proteína que, como su nombre indica, está asociada a las vesículas sinápticas o de las conexiones neuronales. Estas proteínas juegan un papel en la plasticidad de esta transmisión, aunque no son necesarias para completarla. Sin embargo, interactúan con los transportadores vesiculares de monoamina y dopamina, reuniendo los sitios de liberación y recaptación de dopamina. Es decir, la recaptación o no recaptación de la dopamina es uno de los factores más importantes en este estado de felicidad o de depresión. La sinaptogirina 3 se redujo con la exposición crónica a la cocaína, tanto en humanos como en ratas, y los niveles de sinaptogirina 3 se correlacionaron inversamente con la motivación para consumir cocaína en ratas. Es decir, cuanta más cantidad de esta proteína sinaptogirina 3 se administraba, menos motivación para consumir cocaína existía en las ratas. Ya sabes que las pobres ratas han sido uno de los animales sobre los que más he experimentado en este tipo, bueno, en general, pero en concreto hay numerosos experimentos en los que se administran drogas sin parar a estos animales para ver sus efectos. Además, la sobreexpresión de sinaptogirina 3 en las neuronas de dopamina redujo la autoadministración de cocaína, disminuyó el comportamiento similar a la ansiedad y mejoró la flexibilidad cognitiva. Y bueno, comentan algunas cosas más que no las vamos a comentar porque parecen un poco complejas. Por ejemplo, cómo funciona o cómo actúa sobre el núcleo accumbens y previene estos déficits inducidos por la cocaína, etcétera, etcétera. Soderpalm y Erickson publicaron un artículo en marzo del 2024 titulado «El alcohol y el sistema de dopamina». La vía mesolímbica de la dopamina desempeña un papel importante en el refuerzo de las drogas y probablemente también está involucrada en el desarrollo de la adicción a las drogas. El etanol, o el alcohol, para la mayoría de los mortales, que es el que hay en las bebidas alcohólicas fermentadas, como la mayoría de las drogas adictivas, activa agudamente el sistema dopaminérgico mesolímbico y así libera la dopamina, y los estímulos asociados al etanol también parecen desencadenar la liberación de dopamina. Además, la exposición crónica al etanol reduce la función basal del sistema dopaminérgico mesolímbico. Sin embargo, los mecanismos moleculares que subyacen a esta interacción aún no se han desvelado. De hecho, este artículo estamos leyendo prácticamente el resumen sin hacer ningún filtro y ninguna explicación para que se vea lo complejo que es cuando alguien ve a una persona adicta. Muchas veces piensan que es como esa falta de voluntad, ¿no? Y aquí intentan explicar que nada más lejos de la realidad, que incluso en la ciencia médica se conocen bien estos mecanismos. De hecho, voy a seguir leyendo un poco. Los autores revisan la investigación sobre las acciones del etanol en el sistema dopaminérgico mesolímbico, centrándose en la participación de los canales iónicos activados por ligando de bucle de cisteína, los receptores opiáceos, los péptidos gástricos y el acetaldehído. En resumen, han revelado una gran complejidad en cuanto a los mecanismos de acción del etanol a lo largo del sistema dopaminérgico mesolímbico. En consecuencia, han surgido varios nuevos objetivos y posibilidades, en este caso farmacoterapias, para el trastorno por consumo de alcohol, dando lugar a esa duda de que todo se sabe, ¿no? De que el tratamiento no es tan sencillo y por la misma razón no es una cosa solo de voluntad. Por otra parte, la dopamina también tiene mucho que ver con la inmunidad y con la enfermedad. De hecho, la dopamina es un factor clave en la función del sistema nervioso central. Ya hemos dicho que regula muchos procesos como la recompensa, el movimiento, la cognición, pero también funciones críticas en los órganos periféricos, como la presión arterial, la actividad renal y la motilidad intestinal. Más allá de estas funciones, cada vez hay más pruebas que indican que la dopamina es un importante factor inmunorregulador. La mayoría de los tipos de células inmunitarias expresan receptores de dopamina y otras proteínas dopaminérgicas, y muchas células inmunitarias absorben, producen, almacenan y o liberan dopamina, lo que sugiere que la inmunomodulación dopaminérgica es importante para la función inmunitaria.
De hecho, aquí cobra bastante sentido cuando se comenta que si estás deprimido es mucho más fácil tener más enfermedad en general. Incluido, no sé, que a algunas personas les pasa a la hora de ir al baño, una cosa tan básica como esa puede verse alterada. Y ahora decimos pues coger un simple catarro. El problema viene cuando esta respuesta inmunitaria se debilita ante infecciones o problemas más graves. Dirigirse a estas vías podría ser una vía prometedora para el tratamiento de la inflamación y la enfermedad, pero a pesar del aumento de la investigación en este área, los datos sobre los efectos específicos de la dopamina en muchas células inmunitarias y también en los procesos de enfermedad siguen siendo un poco inconsistentes y poco conocidos, pero todo ello es un avance, es como nuevas líneas que arrojan luz y sobre todo el decir, bueno, pues si por esta vía podemos encontrar algo, vamos a seguir, cuando antes probablemente ni se tuviera en cuenta. Y de esta señalización inflamatoria en todos los sistemas. Recordemos que la inflamación es una señalización o un aviso de que algo inmunitariamente no está funcionando bien. No obstante, también destacan el papel de la inmunomodulación dopaminérgica en enfermedades como el Parkinson, pero también en varias afecciones neuropsiquiátricas, el virus de inmunodeficiencia humana neurológica, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide y otras. Observando una serie de áreas que necesitan más investigación, son prudentes ahí, pero bueno, insistimos en que es un punto más. En general, la revisión que ellos evalúan integra el conocimiento de la inmunología dopaminérgica a nivel celular, pero también tisular y de la enfermedad, e impulsa el desarrollo de terapias y estrategias que pueden ir dirigidas a mejorar la enfermedad. Básicamente, esto podría abrir la puerta a todas esas investigaciones o correlaciones que nos hubieran hecho notar pues, de personas que ya estén tratadas con dopaminérgicos, que de alguna manera ahora se puedan correlacionar pues eso, con este otro tipo de patologías. En concreto, un artículo realizado en diferentes universidades de Pakistán, Marruecos, Arabia Saudí, Rusia, Corea, etc., trata sobre la dopamina en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa causada por la muerte de las neuronas, es decir, de las células que producen la dopamina. Presentan una breve revisión de la vía sintética de la dopamina, la unión a los receptores de dopamina y su acción posterior, porque no solo es generarla, sino cómo se une a esos receptores y cómo así se puede realizar esa transmisión de la información que debería transmitir. La producción de dopamina se produce en el área tegmental ventral de la sustancia negra del cerebro, concretamente en el núcleo hipotalámico y el mesoencéfalo. La dopamina es una monoamina, pero en comparación con otras monoaminas, la dopamina está ampliamente distribuida en muchas regiones del cerebro, como las que comentamos anteriormente. Los receptores de dopamina son grandes miembros de la familia de receptores acoplados a proteínas G, de las cuales hay 5 subtipos. Estos subtipos se dividen a su vez en 2 subclases. Entre tanta ruta metabólica, algunos compuestos como el aminocromo podrían ser causantes de daños neurotóxicos. En definitiva, hay una gran cantidad de reacciones, desaminaciones, oxidaciones que generalizan o catalizan o producen diferentes compuestos a su vez que son de alguna forma tóxicos para las neuronas. Con lo cual, conocer bien todos estos mecanismos y exploración la fisiología y especificidad en la enfermedad de Parkinson pudiera ser. Y para cerrar, comentamos un artículo publicado nada más y nada menos que en Nature, en el que Dong, Chen y otros autores comentan en 2023 que la dopamina no solo es un producto farmacéutico ampliamente utilizado para el tratamiento de enfermedades neurológicas, sino también una base muy atractiva para materiales avanzados de carbono. La lignina, el residuo de la industria de la biomasa lignocelulósica, es la fuente más rica de aromáticos renovables del planeta. La producción eficiente de dopamina directa a partir de la lignina es un objetivo muy deseable, pero extremadamente desafiante. Los autores reportan una estrategia innovadora para la producción sostenible de clorhidrato de dopamina a partir de lignina de madera, o sea, un compuesto que se encuentra en la madera blanda, con un rendimiento másico del 6,4% aproximadamente. Significativamente, el clorhidrato de dopamina sólido se obtiene mediante un simple proceso de filtración con una pureza del 98%, lo que evita los tediosos pasos de separación y purificación. Además, hacen un análisis técnico-económico que predice que el proceso será económicamente competitivo.
Y en definitiva, observamos cómo la dopamina es central incluso para la industria.